Muy buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos hoy aquí para homenajear nuestra identidad y para ello vamos a utilizar la vestimenta como herramienta. Porque en cada pliegue de una falda, en cada hilo de un justillo, de un jubón, en cada adorno de un sombrero, se teje nuestra historia. Hoy no solo vamos a ver trajes, veremos memoria, alma, arte. Celebraremos la diversidad de nuestras islas, algo que nos enriquece mucho como comunidad. Gracias, mil gracias al Museo Eldes por querer contar con nosotros para festejar este día tan importante y tan siglo XVIII. En esta época se usaban mucho las monteras, que era un tipo de tocado hecho de género tejido, compuesto de varias piezas cosidas entre sí. Se remontan al tránsito de la Baja Edad Media. La montera fue concebida como prueba de carácter marcadamente funcional, usada por ambos sexos de las clases más pudientes, aunque en ocasiones tuvo un carácter lúdico. Más tarde pasaría a las clases populares que la conservarían en uso hasta finales del siglo XIX. Campesina de Gran Canaria, siglo XVIII. Las sayas es un término que emplearemos para designar las diferentes piezas usadas por las mujeres para cubrir de la cintura hacia abajo, las cuales eran conocidas como faldetas o faldillas cuando eran interiores y basquillas las exteriores. En Canarias se las conocía también por naguas o enaguas y tras este nombre se especificaba el material con el que estaban hechas. Campesino, Gran Canaria, siglo XVIII. Este siglo, el sombrero comenzó a adquirir una identidad más definida según cada isla y uso. En zonas rurales se mantuvo el sombrero de palma, mientras que en Gran Canaria se popularizó el sombrero de fieltro de tetilla. Las mujeres llevaban pamelas de paja o sombrero de ala más reducida, a veces decorado con cinta. Campesina de Fuerteventura. Las mujeres solían vestir faldas largas, enaguas, camisas de lino, justillos ajustados y mantones o pañuelos sobre los hombros o la cabeza. El justillo o corpiño, una prenda ceñida al torso, era una de las piezas centrales del atuendo. Para cubrir la cabeza era frecuente el uso del pañuelo o sombrero de ala. Campesina del siglo XVIII, Lanzarote. Los justillos eran una prenda muy usada en las clases populares en el siglo XVIII y parte del XIX. Desempeñaban la misma función que los sujetadores en la actualidad, solo que se llevaban por fuera de la camisa. Cura del arco. Se confeccionaban con telas de lana o de lino, en su gran mayoría, pero también se empleaban géneros de importación a base de seda como las telas labradas, los damascos o terciopelos. Campesina de La Gomera. Los refajos tienen un origen similar al de la saya, pero siempre con carácter de prenda interior, pues solo se mostraban cuando se recogían las faldas exteriores. Eran prendas de abrigo, por tanto se confeccionaban con telas de lana generalmente de color encarnado. En ocasiones
El borde inferior se cortaba haciendo ondas, avivándose con cinta de color negro. Tenerife. La vestimenta tradicional de las mujeres canarias refleja la historia, el clima y los recursos naturales del archipiélago, aunque existen variaciones entre islas, incluso entre municipios. A lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, los sombreros han sido una prenda esencial en la indumentaria tradicional de las Islas Canarias, no solo como protección frente al clima, sino también como distintivo social, regional y de género. Su variedad. Durante el siglo XVIII, los sombreros eran mayormente funcionales. Se fabricaban de lana y los forros generalmente de seda, ya fueran tejidos en la tierra o de importación. Por cintas de colores colocadas en el perímetro exterior o cerca de aquellas que estaban elaboradas con género de lana más grueso. De la cabeza, sombreros de fibra vegetal o de fieltro, y continuaban estando las últimas monteras. Se siguen utilizando residualmente las camisas de lino, pero se acaban por imponer las de algodón, lisas o listadas, con los nuevos patrones. Son ahora de telas de algodón, adornadas con varias labores hechas en la propia tela o aplicadas como las vistas para las camisas. Era usual el que las campesinas transitaran descalzas, pero cuando la manta del pastor. La historia de esta prenda va unida a los contactos comerciales establecidos por esta isla con Inglaterra desde el siglo XVII. A partir del siglo XIX tenemos constancia de que las mantas de cama inglesas, dobladas en dos y fruncidas, se usaban preferentemente como prendas de exterior y abrigo a manera de capote o capa. Se abrigaban con los sobretodos y las mantas. Para las fiestas lucían lo visto anteriormente, más las chaquetas, los vestidos enteros y los trajes. Los sobretodos en estas ocasiones se doblaban en pico y se portaban a manera de grandes mantones. Durante el siglo XX, especialmente en su primera mitad, los sombreros siguieron marcando diferencias regionales. La tradición persistió en romerías y entornos rurales, mujeres con sombreros de palma o de paño, a veces combinados con pañuelos, y hombres con sombreros de fieltro o de ala ancha según la zona.
en sus atuendos. Los vestidos estructurados, inspirados en la moda francesa y española, con corsés ajustados, faldas amplias con miriñaques y de tejido de seda muy delicado. Los hombres de la alta sociedad canaria adoptan la moda inglesa y española, con trajes de corte elegante, casacas, capas, calzones ajustados y medias de seda. Las chisteras, bombines y los sombreros de ala ancha eran distintivos de su posición social. El comercio marítimo y la presencia de consulados extranjeros facilitaron la llegada de las tendencias europeas a Canarias. Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria se convirtieron en enclaves donde las familias más acaudaladas podían acceder a tejidos, accesorios y modas que en muchas ocasiones llegaban antes a las islas que a otras regiones de España. Las chaquetas en los hombres se les llamaba chaquetillas y las podríamos definir como prendas para cubrir el torso de los hombres, siendo cortas hasta la cintura en los modelos más antiguos y más largas cuanto más evolucionadas. Estaban abiertas por delante y tenían mangas largas, a veces con vueltas y bolsillos. La mantilla, evolución del antiguo manto, se consolidó como prenda femenina en España a partir del siglo XVII. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando su uso se popularizó entre la nobleza y la alta burguesía. Durante el reinado de Isabel II, en el siglo XIX, la mantilla alcanzó su apogeo habitual en actos sociales y religiosos. Casacas, prendas similares a los actuales abrigos, ceñidas en el torso y con grandes aldetas de la cintura para abajo, que podían llegar hasta las rodillas. Aunque fueron propias de las clases más pudientes, también trascendieron al vestir popular en ejemplares muy simplificados de adornos y guarniciones. La peineta. Para algunos autores ya eran llevadas por las mujeres celtas e íberas varios siglos antes de Cristo. Permanecieron en uso en los diferentes estamentos sociales hasta nuestros días. Pasaron por diferentes tamaños y materiales en su larga historia evolutiva. Las más comunes en Canarias eran de carey y se llevaban lo mismo sola que con las mantillas de tela o de encaje. Las mantillas de blonda se elaboraban con encaje de bolillo utilizando hilos de seda, lo que les confería una textura delicada y un brillo característico. Se distinguían por sus grandes motivos florales y bordes ondulados, conocidos como puntas de castañuela. Estas mantillas eran altamente valoradas y su precio podía ser considerable. Por ejemplo, una mantilla de gasa negra guarnecida con blonda francesa podía alcanzar los 895 reales, una suma muy significativa para la época. En las
Las Islas Canarias, las matrillas de blonda y encaje fueron adoptadas por las mujeres de las clases altas como parte de su indumentaria en eventos sociales y religiosos. Manto y saya. Se ceñían a la cintura a manera de segunda falda, la cual era subida por la cabeza ocultando todo el torso. Se solían hacer de seda o de fábricas más baratas de lana, dependiendo de las posibilidades económicas de las portadoras. Se combinaban con las sayas, dando lugar a una moda también de origen peninsular, pero con sus raíces en el mundo islámico. Jubones. Los podríamos definir como justillos con manga, cumpliendo las mismas funciones que estos. Se usaban principalmente para las fiestas y galas, confeccionándose con telas ricas, generalmente de importación. Las clases sociales más altas procuran no desviarse del patrón francés, ya que en eso consistía la máxima elegancia. En cambio, las clases populares se apegarán más que nunca a lo genuinamente local y propio. La capa. También de origen remoto y presentes en muchas civilizaciones distantes entre sí. Las capas en España tuvieron muchas variantes de corte a lo largo de su existencia. Durante los siglos XV, XVI y XVII, un distintivo de la capa española era la de llevar una manera. Y todo el mundo se mueve.